más importantes en la construcción de la doctrina nacional más reciente, principalmente en la actualidad trabajando el tema de el control de convencionalidad, que es uno de los temas que con más frecuencia escuchamos a doña Rosaura insistiendo en el rol del Estado en ese tema. Principalmente el rol activo que deben jugar los jueces en ese control. Hace unos años, doña Rosaura escribió un libro que es este que estamos usando desde hace 3 años en el curso de penal especial, que se llama El principio de legalidad, un muro de contención o un límite difuso para la interpretación de la teoría del delito en Costa Rica. Y a partir de este semestre quisimos ensayar algo diferente, que ya habíamos ensayado en el curso del posgrado de la UNED, pero queríamos traerlo aquí también, que es hablar con los autores, cuando se puede, de los textos que tenemos que leer, para que nos den su perspectiva, y algunas veces su perspectiva también actualizada, ¿verdad? Porque a veces un texto, este es un texto del 2010, pues pasan cosas, hay nuevos casos, hay nuevas discusiones que también pueden de alguna manera cambiar el panorama. Entonces esa es la primera intención. La segunda es, a partir de estos trabajos, irnos familiarizando también con la gente que salió de aquí y que de alguna manera ha devuelto a la comunidad lo que la universidad le ha permitido aprender y desarrollar. La idea de esta actividad el día de hoy, o más bien el índice, para decirlo así, va a estar dividido en 3. Esto va a ser el esquema. Primero, le pedimos a doña Rosaura que nos hable un poquito de su carrera, ¿verdad? Cómo llegó a este punto, tanto en la judicatura como a nivel académico, ¿verdad? Que es importante el recorrido que ha hecho doña Rosaura. Y luego vamos a hablar de la vigencia y actualidad de las discusiones del libro Principio de Legalidad. Nosotros estamos leyendo en el curso, eso no se lo había dicho doña Rosaura, estamos leyendo también como texto base el texto de Henry Issa sobre la importancia del principio de legalidad en el análisis del tipo, de la estructura del tipo. Y en tercer lugar, como tercera parte de la conversación, pues la idea es que si tienen alguna duda o tener la oportunidad también de ver algunos ejemplos, algunos casos. En este primer semestre solo leemos la primera parte del libro, hasta el desistimiento voluntario como forma de atipicidad. Pero en la segunda parte, en el segundo semestre, aprovechamos la discusión sobre el robo agravado, que también se presenta en el libro como uno de los ejemplos que doña Rosaura ofrece de la debilidad, para decirlo de alguna manera, que la aplicación del principio de legalidad en este momento tiene en la praxis jurídica. Bueno, no hablo más porque a mí me oyen todos los días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada y muy complacida. Siempre me gusta mucho compartir aquí en la universidad. Me siento como en la casa y espero que en algún momento poder dedicarme a tiempo completo a algunas labores por acá. Muchas gracias por la invitación y quedo a la orden. No sé si cómo es la dinámica. Únicamente me faltó agradecer que luego en la edición, ¿verdad? No podía faltar agradecer a la Asociación de Estudiantes que nos ayudó con la reserva de la sala, también patrocinó los bocadillos y pues eso se agradece porque es hora de que la universidad, y en especial la facultad, empiece a abrir espacios cada vez de una relación más de horizontalidad entre los estudiantes y los docentes y los investigadores, y también que tengamos espacios para discutir. No puede ser que nos limitemos a venir, salir corriendo, escupir 4 cosas en la clase, que apunten 4 cosas y cada uno se va por su lado. Eso creo que tenemos que superarlo. Ya eso tal vez sirvió en algún momento, pero yo creo que ya para los tiempos que corren no nos es o no nos debería ser suficiente. Entonces agradecer a la AED que en la persona de su presidente, don Felipe Rodríguez, que apoye iniciativas precisamente en esa dirección de dinamizar más la actividad de la facultad. Ahora sí, ahora la escuchamos. Bueno, pues no, usted ha mencionado dos cosas que me parece importante retomar. Por un lado, la figura de don Henry Issa, que es uno de los textos que están utilizando y que probablemente las nuevas generaciones no saben quién fue don Henry Issa en ese modelo de profesor y en ese modelo de conocimiento tendiente precisamente a la horizontalidad. Uno de los grandes profesores de esta facultad, uno de los pocos que ha hecho escuela, una escuela de pensamiento en el sentido académico,
y que enseñaba no solo con sus palabras y con sus textos y con sus clases, sino sobre todo con su ejemplo. Así que creo que la Facultad de Derecho, y no me he cansado de sugerirlo en diferentes oportunidades, debería hacer algunas actividades o alguna cátedra permanente, un observatorio con el nombre de Henry Issa para el estudio del derecho penal. Y lo otro es esa concepción bancaria de saber, ¿verdad? Que nosotros nos acostumbramos en nuestra educación tanto escolar como secundaria precisamente a recibir. Somos depósitos en los que se va depositando, valga la redundancia, el conocimiento que se supone que otros tienen y nos conformamos con esa visión. Y pues estos ejercicios permiten precisamente cuestionar y modificar un poco el mundo. Doña Rosaura, háblenos de usted un poquito. Bueno, soy hija de campesinos, mi familia vivió en la zona sur, el área sur de la capital, de manera que he vivido, digamos, en carne propia todo lo que es el tema de la estigmatización social. Emigramos de ahí en los años 80 y demás, pero buena parte de mi familia se encuentra ahí. Y más que hija de campesinos, también soy hija de un modelo de Estado que posibilitó que una hija de campesinos que estudió en la educación pública tuviera acceso a la universidad, que para mí era un paraíso y algo realmente insospechado y soñado venir acá a la universidad. De manera que tuve ese privilegio, siempre me defino como una persona realmente privilegiada, no solo por haber nacido en el país en que nací, un país en que las mujeres tienen muchísimas más oportunidades de las que tienen las mujeres en el resto del mundo, en países cercanos o lejanos, en la familia en que lo hice y haber tenido las oportunidades que he tenido. Ingresé a la Universidad de Costa Rica en 1986 con muchísimo temor de que la formación secundaria pública que tenía no fuera suficiente para enfrentar los retos que impone la educación universitaria, pero con una tremenda pasión que todavía tengo hacia el conocimiento en general. Soy frustrada en muchas áreas, me hubiera gustado estudiar matemática pura o muchísimas áreas de literatura, en filosofía, en fin. Pero bueno, había que escoger y escogí en su momento derecho, también tengo estudios acá en la Universidad de Psicología, en otras universidades estatales de estudios en ciencias políticas y finalmente me gradué en Derecho. Nunca quise dedicarme al derecho penal. Don Henry Issa fue mi profesor de Derecho Penal. Nosotros tuvimos el privilegio de haber sido la única generación a la que él le dio los 4 penales. Normalmente había un profesor que daba los 2 penales generales y otro profesor que daba los penales especiales. Como era una generación muy inquieta, él decidió hacer un experimento con nosotros y aceptó dar los penales especiales para hacer algún texto y algunos análisis ahí. Yo los llevé con él y él me incentivaba muchísimo a dedicarme al derecho penal, pero yo no lo quería hacer. Para mí era un tema de trabajar con esa mala conciencia independientemente de la posición que uno tuviera. Decidí hacer la tesis en materia procesal civil. En ese entonces venía la reforma al Código Procesal Civil del 89 y hicimos la tesis en eso, que era una crítica, que era una reforma meramente cosmética que no incorporaba la oralidad. Bueno, 20 años después se hace una reforma que incorpora un poco el tema de la oralidad, la gratuidad en la justicia civil, etc. Don Henry se enojó mucho conmigo por la orientación civil que yo tomé. Después, uno de los profesores directores de la tesis era don Edgar Cervantes, que en paz descanse. A raíz de eso ingresé a la judicatura y trataba de dedicarme más a lo civil y pedía que los nombramientos fueran más en el área civil. Llegué a algunos juzgados mixtos, laborales, civiles y penales, y parecía que les gustaba cómo resolvían lo penal y entonces me pedían más en lo penal
y había más oportunidades de trabajo en lo penal y pues nos quedamos en lo penal. Sin embargo, digamos, esas experiencias me han servido y creo que son valiosísimas porque el derecho penal utiliza todas las áreas del derecho en la interpretación de los tipos penales y demás, de manera entonces que fue una formación importantísima y bueno, a partir de esa escogencia y de las posiciones laborales empecé a escribir. El principio de legalidad es un tema que ha quedado un poquito rezagado en el temario, cuando uno lee el temario de penal especial, porque pareciera que es un tema que tiene que abordarse y que se abordó suficientemente en penal general. Sin embargo, cuando iniciamos el curso y con la lectura específicamente de don Henry Issa, y es la razón por la que mantenemos esa lectura, ¿verdad?, que es imprescindible en mi opinión, nos encontramos que la comprensión correcta del principio de legalidad es esencial para poder entender la función del tipo penal y no simplemente para hacer un poquito como de repetición, como si estuviéramos aprendiéndonos las tablas. El homicidio es, el artículo 112 dice, ¿verdad? Eso pareciera que la universidad no sirve para hacer rosarios, ¿verdad? Para hacer ese tipo de actividades con penal especial. Y desde la lectura de don Henry tratamos de entender el tipo penal como un instrumento útil, con funciones. Y precisamente el tema del principio de legalidad, es por lo que también traemos el texto suyo, lo encontramos como la excusa perfecta para sentarnos y decir, bueno, aquí está el homicidio, aquí está el robo agravado, aquí está la violación, pero esa reacción tiene una función dentro de todo el sistema, ¿verdad? Entonces, a partir de allí y de la elaboración del texto y su experiencia personal en la judicatura como jueza de apelación, nos gustaría entonces que nos hable un poquito del principio de legalidad desde su óptica, en el caso específicamente del derecho penal, aunque sabemos que no se limita al derecho penal. Felipe. Sí, a propósito que usted menciona el tema de repetir, ¿verdad?, como si tratara de una liturgia, el principio de legalidad. Quizás sí existe a nivel estudiantil alguna comprensión del concepto, bueno, más bien, lo que no existe a nivel estudiantil es una comprensión práctica del concepto, sino que pareciera que todos podríamos aquí ponernos de acuerdo en cómo definiríamos en el examen el principio de legalidad criminal, pero a la hora de enfrentarse al tipo penal particular, y digo particular, cada uno tiene sus diferencias, digamos, pareciera que uno choca, ¿verdad? Pareciera que la definición, digamos, exegética no le alcanza. Y ahí empiezan algunos conflictos, digamos, de comprensión en cuanto a preguntarnos si realmente estamos comprendiendo el principio de legalidad de la óptica del derecho, ¿verdad?, penal especial. Sí, básicamente yo lo visualizo como un principio político esencial, porque lo que marca la diferencia entre nuestro sistema jurídico y otros sistemas jurídicos es la limitación de los funcionarios, dígase jueces, dígase fiscales y demás, al ordenamiento jurídico. Y en consecuencia es, digamos, el ámbito de acción que se me permite como funcionario público. Yo no tengo una discrecionalidad, ni el puesto me da una libertad para hacer lo que yo quiera o lo que yo crea que debe hacerse, sino que yo debo limitarme precisamente a lo que el legislador, en ejercicio de sus competencias constitucionales, en un determinado momento histórico estableció en un instrumento normativo. Entonces es uno de los principios políticos esenciales en una democracia, tanto desde el punto de vista que es el que se está enfocando acá de derecho sustantivo, como desde el punto de vista procesal. A veces cuando visualizamos el principio de legalidad desde el ámbito procesal, podemos llegar a creer, o por lo menos eso es lo que percibo a veces en la práctica, que es menos importante y que en materia procesal yo puedo inventar procedimientos, inventar cosas, porque no es tan rígido o el principio de legalidad me permite alguna... No, el principio de legalidad lo que obliga es a que yo me someta al bloque normativo.
sea en la aplicación de la conducta prohibida, sea en los procedimientos que tengo para juzgar. De manera que es un principio básico del sistema democrático, y no en vano, creo yo, está en entredicho, tanto desde el punto de vista procesal como desde el punto de vista sustantivo, porque ahora uno observa en cualquiera de esas disciplinas que prácticamente se hace lo que se quiere, y uno dice, mire, pero la ley dice eso, sí, pero no importa, hagámoslo de esta manera. Bueno, entonces, ¿cuál era la función que tenía precisamente como limitante del poder de los funcionarios públicos? El principio de legalidad. Hay una crisis desde toda perspectiva, lamentablemente legitimada desde el mismo poder, desde las mismas estructuras del poder judicial, respecto a este principio, y otro que también es esencial en el sistema penal democrático, que es el principio de lesividad. Si recuerdan la última clase que tuvimos antes de salir al receso, hablábamos precisamente que esos son los dos pilares sobre los que parte la discusión de la construcción del tipo, ¿verdad? Desde la habilitación del poder, que se habilita única y exclusivamente cuando el Estado observa necesario tutelar algo en particular por su valor para la convivencia, ¿verdad? Que es todo lo que desarrolla el artículo 28, y que esa intervención no puede ser hecha alegremente, ¿verdad? No puede intervenirse como queramos. Esa intervención tiene que tener una estructura, que es la del principio de legalidad, y que también se desarrolla a nivel constitucional. Es decir, un poco, y esto cuando lo decimos en la práctica a veces suena un poco raro, pero es que hay que decirlo así, mire, es que esto no es porque el código lo dice, es que la Constitución expresamente dice que yo no puedo inventarme soluciones, que yo no puedo inventarme interpretaciones, sino que si ahí está, yo debo someterme a ese texto, ¿verdad? Como una garantía. A propósito del texto como garantía, ya en su libro usted adelanta un fenómeno que nosotros parece ser que ya no vemos tan lejano, que es que las nuevas tendencias, especialmente de corte postmodernista, que hacen que virtualizar la labor de la administración de justicia sea lo ideal, y entonces de alguna manera pareciera que no está tan lejos el día en que al legislador se le ocurra hacer normas orales mandarnos el CD. mandarnos, sí. Yo en el año pasado le decía a los alumnos que algún día vamos a recibir un correo electrónico de oigan tal radio a tal hora que se va a decir cuál es la nueva ley penal, ¿verdad? Un poco asustado, un poco en broma, pero al final me da miedo que esto nos pase algo así. No hay que dar ideas. Exacto, es el prejuicio, hay que tener cuidado a quién se le dice. Sí. Pero la estructura sobre la cual se sostiene el principio de legalidad, si nos habla un poquito de eso y la importancia de esa estructura. Sí, antes de eso me gustaría tal vez contextualizar también el estudio de los principios precisamente en la concepción de educación que estamos llevando, porque ¿a qué se debe que pese a la pluralidad de universidades y de centros de educación superior y demás, no le demos tanta importancia a ciertos temas? Bueno, yo creo inclusive en esta misma facultad que hemos digamos, el elemento de educación legal ha perdido importancia y nos hemos dedicado simplemente a repetir cosas. Inclusive el derecho que estudiamos generalmente es de que un docente diga cosas basándose en textos de otras realidades, y pocas veces nos cuestionamos que el derecho penal, como derecho público que es, pertenece a un Estado, y en consecuencia, por mucho que la comunidad internacional estuviera de acuerdo con la posición A, si nuestras leyes establecen la posición menos A, yo lo que tengo que aplicar es la posición menos A, porque eso es lo que está vigente en Costa Rica, aunque esté equivocado. Yo puedo combatir lo que está vigente si es contrario a la Constitución, si es contrario a instrumentos internacionales, por los canales que el ordenamiento jurídico me da.
pero no puedo invocar la dogmática o la doctrina simplemente para decir, dejo de aplicar lo que el legislador estableció aquí y aplico aquello otro que me suena más bonito. Y hemos perdido de vista eso. Entonces, ¿cómo se estudian los diferentes problemas, casos y demás? Generalmente con textos extranjeros, y se cita en los tribunales, y entonces le citan a uno a veces diferentes delitos y dicen, pero nuestro tipo penal no dice esto, nuestro tipo penal no requiere esto, y nadie se cuestiona y nadie se dedica a leer específicamente lo que dice el tipo penal. De ahí que ese análisis de tipicidad objetiva que propone don Henry Issa sea necesario, y uno a los estudiantes o a los postulantes para juez o para otras funciones les dice, mire, aquí tienen un caso, aquí tienen el código, tienen todo lo que quieran. Si ustedes ocupan alguna ley, si ocupan, aquí la tenemos digital, busquen lo que quieran, analícenlo con calma, tienen todo el instrumental. Y ni siquiera abren el código para analizarlo, ni siquiera abren el código, pero eso lo requiere. No, a mí me habían dicho, y frente a lo que a ustedes le habían dicho y lo que dice el código que predomina, inclusive no saben responder eso. Entonces, tiene que ver mucho con, digamos, los ejes de nuestra educación precisamente universitaria, y el cuestionamiento no que hagamos de lo que podemos recibir. En cuanto a la estructura, me decía del principio de legalidad, pues bueno, hay diferentes vertientes con los que debemos analizarlo. En primer lugar, si se parte de que nuestra Asamblea Legislativa asume la representatividad de la población, la ley tiene que ser formal, es decir, cumplir el requisito de haber sido emanada de la Asamblea Legislativa, y emanada de la Asamblea Legislativa no por cualquier procedimiento, sino por el procedimiento reglado que se establece en la Constitución y en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Tiene que ser una norma escrita, esperemos que esto sean efectivamente bromas, a pesar de que hay una norma escrita que nos vincula y que nos sirve como para sostener la seguridad jurídica de todos los habitantes, no se utilizan, y por supuesto que frente a normas orales, pues esa seguridad cae. Tiene que ser una norma posterior al hecho. Ayer participaba en uno de los temas que más me apasionan últimamente, que es la evolución que ha tenido el derecho penal internacional para la persecución de crímenes graves que afectan a la humanidad en general. Y bueno, la contradicción que surge ahí es que uno de los grandes principios básicos de la civilidad universales es la construcción de tipos penales previos a la comisión del hecho. Y sin embargo, frente al tema de la persecución de crímenes internacionales, la comunidad simplemente derogó el principio de legalidad, no importa, construimos tipos penales a posteriori, derogó el tema del juez natural o el juez previamente establecido, no importa, tribunales ad hoc, y cómo frente a ciertas motivaciones, aquello que se consideró la gran construcción de la sociedad civilizada termina siendo derogado. Bueno, ahí empiezan precisamente las crisis que repercuten a nivel interno en estos temas. Vamos a hacer aquí una pequeñita pausa con el propósito de verificar la grabación de esa camarita, y luego vamos a continuar un par de minutos nada más. Eso se debe a